Bueno, buenas tardes a todos. Soy Esteban Saltó. Creo que estamos ya realmente en la fase final del Congreso y creo que para ganar un poquito de tiempo e intentar, digamos, poder dar paso ya a la conferencia de clausura, sin más, vamos a abordar lo que es la segunda parte un poquito de lo que son las mesas de abordaje terapéutico. Nuestra mesa se centra en las personas con consumos aparentemente no problemáticos y me acompañan dos expertas en esta materia, que por orden, digamos, de lo que van a presentar. Por un lado tengo a Carmina Palau Muñoz. Ella es psicóloga especialista, psicóloga clínica, desde hace más de 20 años, miembro del equipo terapéutico de la Unidad de Conductas Adictivas de Paterna La Coma, en el departamento del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida y Valencia. Es máster en tratamiento y prevención de drogodependencias, es doctora en psicología, es también profesora asociada con plaza asistencial en la Facultad de Psicología del Departamento de Personalidad y Evaluación de Tratamientos Psicológicos, la Universidad de Valencia, y profesora del Máster Oficial de Investigación en Tratamiento y Patologías Asociadas en Drogodependencias. Ella nos va a hablar básicamente de lo que sería la perspectiva clínica. Le he pedido también que intentemos acortar, tanto a ella como a Pilar Lucía, les he pedido que intentemos acortar lo máximo posible las intervenciones. Yo las avisaré cuando falten unos 5 minutitos y adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esto. ¿Se me oye? ¿Se oye? ¿Tienes? Creo que hay que encenderlo por el lado. Ahora sí, creo. A ver. ¿Ahora se oye? Sí, ahora sí. Vale, yo tengo así un poquito de reverberación, pero bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Manuel Isorna y a su equipo, que han organizado un congreso excelente. Mi nombre es Carmina Palau, como decía Esteve, y antes de empezar mi ponencia, y voy a intentar hacerla lo más corta posible para respetar los tiempos, quería simplemente recordar que hoy, día 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional por la eliminación de la violencia contra la mujer. Bueno. Nuestra unidad es una unidad de conductas adictivas. Hace 20 años que los adictos a distintas sustancias son tratados dentro de la red sanitaria en nuestra comunidad. Y las unidades de conductas adictivas son equipos de apoyo a atención primaria y, por lo tanto, estamos en el primer nivel asistencial. Esta es nuestra unidad, pequeñita, arreglada. El equipo terapéutico lo formamos 5 personas siempre, básico, el equipo básico, siempre acompañados de muchos estudiantes de psicología, pires, mires, que hacen una labor realmente, sin ellos probablemente no podríamos hacer todas las cosas que hacemos. Bueno, voy a pasar de estas primeras diapositivas y voy a ir directamente, ¿por qué nos planteamos implementar, poner en marcha un programa intensivo UCA Chove, y Chove quiere decir joven, en valenciano, UCA Chove Familia, en nuestra unidad, cuando está en funcionamiento 20 años, y a partir del año 2009 vimos la necesidad de implementar un programa específico e intensivo para jóvenes consumidores de cannabis y sus familias. Y lo hicimos por las siguientes razones. Por un lado, por el aumento de las demandas de tratamiento en menores y jóvenes adolescentes. Por otro lado, por los nuevos perfiles de adictos con medidas judiciales, la mayoría de ellos que llegaban a nuestra unidad. Y por otro lado, la presencia en estos pacientes de trastornos duales en edades tempranas. Esto por un lado. Por otro lado, padres, madres con sentimientos de culpa, de vergüenza, que verbalizan sentirse impotentes ante algunas conductas de sus hijos.
padres, madres con graves dificultades en su quehacer educativo que requieren de apoyo y de formación. Y por otro lado, dar una respuesta asistencial a las numerosas derivaciones procedentes de distintos recursos y dispositivos, principalmente pediatría, la unidad de salud mental infantil, la USM de adultos, las unidades de prevención comunitaria, los servicios especializados de atención a la familia e infancia, y de los centros de menores y de la Fiscalía, porque en nuestra unidad la mayoría de pacientes de los grupos de jóvenes son jóvenes menores con medidas judiciales, algunos de ellos tutelados por la Administración. ¿Qué nos planteamos ante esta realidad clínica? ¿Es posible intervenir de manera precoz en menores consumidores de cannabis, muchos de ellos duales? Bueno, pues lo que hicimos fue, el equipo, afortunadamente es un equipo pequeño, pero que trabajamos bien coordinados, y lo que establecimos fue un algoritmo de tratamiento para poder atender a ese paciente identificado menor. Tampoco lo voy a explicar, porque si no sería a lo mejor muy largo, simplemente destacar que el tratamiento del menor con estas características y este perfil va a exigir mucha coordinación con otros dispositivos, en concreto con la USMI y sobre todo, coordinación con los centros que ejecutan las medidas judiciales. Coordinación también con equipos educativos y si el paciente presenta patología orgánica, pues fundamentalmente con pediatría. Destacar también que el tratamiento intensivo en menores adolescentes, aunque podríamos decir el peso mayor de la intervención recae en los psicólogos, la figura del médico es sumamente importante y también la figura del enfermero. Y la figura del auxiliar administrativo, que nos ayuda mucho con la supervisión de las citas de los menores para intentar mejorar el cumplimiento y la adherencia. El tratamiento psicológico se hace en los dos formatos, individual y grupal, tal y como recomiendan las guías de tratamiento efectivo, y la terapia familiar es imprescindible para poder trabajar con menores. Bueno, esto todo ya lo saben. ¿Cómo implementar un programa UCACHOVE en nuestro sistema sanitario público? Pues aplicando los principios de tratamiento efectivo para menores propuestos por el NAIDA. Esto es lo que hemos hecho, así de forma correlativa. Ya los conocen, el consumo de alcohol y drogas en adolescentes debe de ser identificado y tratado lo más pronto posible. Pueden beneficiarse de una intervención incluso si no son adictos a una droga. De hecho, muchos de ellos no vienen con criterios de abuso o de dependencia. El tratamiento eficaz va a requerir tratar tanto el trastorno por uso de sustancias como el trastorno mental o el trastorno de conducta. La presión familiar y las sanciones legales tenemos que vivirlas como una oportunidad para poder intervenir y conseguir que el adolescente entre en tratamiento. Indudablemente hay que adaptar el tratamiento a las necesidades únicas del adolescente y es por este motivo por el que tuvimos que implementar un programa específico para los jóvenes a los cuales ya les costaba tener que tratarse en una unidad de conductas adictivas de adultos consumidores de otras sustancias, ¿no? que no son el cannabis. Es necesario estar alerta y atentos con todo el tema de las infecciones, por lo tanto las pruebas médicas son imprescindibles. Identificar a lo largo del proceso de tratamiento cualquier condición de salud mental, sobre todo en adolescentes judiciales, porque sabemos que en adolescentes judiciales las prevalencias de trastornos disociales o antisociales son mayores que en otras poblaciones de adictos. Muy importante monitorizar la abstinencia y yo me atrevería a decir humildemente monitorizar también el consumo. Muchas veces los pacientes dicen, no, Carmina, no es necesario que me hagáis un control de orina porque he consumido o no he consumido. No obstante, hay que monitorizarlo. Es una indicación. Aplicación de las técnicas cognitivo-conductuales y las entrevistas o las técnicas motivacionales que están realmente incluidas dentro de las técnicas cognitivas, más el enfoque basado en la familia. Entonces, lo que hemos hecho es intentar aplicar estos 13 principios. Los objetivos de nuestra intervención es proporcionar un tratamiento integral, aplicando un modelo cognitivo-conductual y técnicas psicológicas de incremento motivacional.
Proporcionar un tratamiento precoz, como decíamos, detección e intervención precoz, sobre todo en las fases iniciales del consumo, a pesar de las mayores dificultades que nos vamos a encontrar. Mejorar el autoconcepto, el ajuste psicosocial y las habilidades relacionales. Frente a lo que planteaba mi colega de Proyecto Hombre, nuestro único objetivo en la UCA CHOVE es que el paciente quiera venir a la siguiente sesión. No nos planteamos objetivos de abstinencia. Si llegan, llegarán, pero no nos los planteamos a priori. De hecho, intentamos trabajar desde la perspectiva de la reducción de daños y un poco la idea de reducción de consumo, pero no abstinencia total, porque va a ser muy complicado que un menor que ha empezado a consumir a los 13, 14 años, y en nuestro estudio vimos cuál era la media de edad de primer contacto con la UCA, se establece 3 años después, es un periodo de silencio clínico pequeño y eso es una gran oportunidad para intervenir, pero normalmente los menores a nivel motivacional en nuestra muestra, en nuestro estudio descriptivo de toda la cohorte histórica que hemos atendido en la UCA, casi el 50% estaban en estadio motivacional de precontemplación. Un 38% más o menos en contemplación y un 14% en acción. Bueno, como decía, nuestra idea, nuestra intención es minimizar el índice de abandonos y para ello también tenemos un incentivo pica-pica. Las sesiones se hacen todas las semanas, tal y como decía el compañero psiquiatra, para que sean eficaces. Son 4 sesiones por semana. Y como lo hacemos a la 1:30 del mediodía y ha bajado ya un poquito el nivel de azúcar en sangre, pues hacemos un incentivo pica-pica, ponemos unos frutos secos, un poco de zumo y hacemos un condicionamiento también ahí pavloviano de la sesión. Bueno, nuestra idea es aumentar la motivación al cambio, proporcionar apoyo y hemos creado un contexto terapéutico que nosotros hemos llamado Consejo de Sabios, porque nadie mejor que los adolescentes saben lo que les pasa a los adolescentes y creo que esto hay que tenerlo en cuenta y hay que saber escuchar. Desacelerar el proceso de abuso-dependencia. Vemos muchos chicos y muchas chicas que todavía no tienen criterios de abuso. Precisamente por las medidas judiciales tempranas tienen que acercarse a las unidades de tratamiento. Ellos de forma voluntaria, por supuesto que no vendrían, pero un poco el truco trato con los menores es el juez te ordena que tienes que venir y el juez me ordena a mí que tengo que intervenir. Entonces vamos a intentar aprovechar la oportunidad. Prevenir nuevos consumos, importante este aspecto, y sobre todo evitar desplazamientos adictivos, porque el paciente a lo mejor puede, si la medida judicial contempla que tiene que abandonar el cannabis, quizá es capaz de reducirlo o incluso abandonarlo, pero hacer un desplazamiento a cannabis sintéticos en muchas ocasiones o también el alcohol. La detección precoz de trastornos asociados al consumo y un tratamiento integrado de los trastornos duales. Tenemos que ir a por eso, al tratamiento integrado. No podemos, históricamente las redes han ido cada una por un lado, pero la realidad impone que trabajemos de otra manera. Vigilancia del estado clínico, por eso es tan importante también la intervención del médico, aunque muchos de los menores, todos los que trabajamos en clínica lo sabemos, no quieren tratamiento farmacológico. Tratamiento del estado de intoxicación y abstinencia, educación sanitaria. En nuestro programa UCA CHOVE interviene la enfermera haciendo algunos talleres de educación para la salud, de ejercicio físico, en fin, intentamos hacer un poco todas las cosas que están a nuestro alcance. La reducción de la comorbilidad y de las secuelas del trastorno por uso de sustancias e integrar sobre todo las intervenciones y coordinarnos de manera fluida con todos los elementos que están interviniendo con ese menor. El tratamiento psicológico es un tratamiento semiestructurado, yo no sé otras experiencias, pero es muy difícil con menores estructurarse las sesiones y poderlas cumplir. Es bastante complicado. Entonces, en nuestro tratamiento psicológico está basado en una idea principal, en la importancia de mantener un contacto intensivo que promueva el apego al terapeuta, a los terapeutas, a los iguales y a la unidad.
Un poco para los psicólogos, pues todas las teorías centradas en el paciente de Roger, que es de donde proceden todas las técnicas motivacionales. La implicación familiar en el tratamiento creo que es imprescindible. De hecho, a mí me hubiera gustado preguntarle ayer al fiscal una cosa en relación a este tema, que a lo mejor quizá no es el momento ahora, pero igual que a los jóvenes menores se les obliga a través de unas medidas judiciales a cumplir tratamiento en una unidad, quizá a los papás de estos menores también habría que inducirlos, no obligarlos a lo mejor, ¿no?, pero persuadirles de la necesidad de trabajar con ellos también, porque si no, no vamos a poder hacer un trabajo integral ni que sea efectivo, ¿no? Como llevamos desde el 2009 con el programa de la UCA-CHOVE, pues hemos tenido distintas experiencias, y la experiencia de incorporar un paciente recuperado, que nosotros llamábamos hermano mayor, ha sido positivo. Y luego una cosa muy positiva es la presencia de los estudiantes, de los PIRES, de los MIRES, de los grados de psicología, por una razón muy importante que tiene que ver también con la edad, porque es más fácil para los menores relacionarse con gente más joven. A mí ya me ven mayor. Aunque tenga un buen contacto con ellos, esa diferencia generacional también está ahí marcando un poco y de hecho lo que hacemos es que la asistencia individual, que se hace también de forma semanal, siempre la hacen los estudiantes. Casi nunca lo hago yo. Yo hago siempre los grupos, pero las intervenciones individuales las llevan a cabo los jóvenes. ¿Cuánto me queda, Esteve? Vas bien. ¿Voy bien? Vale. Enfoque terapéutico, asertivo, democrático, los profesionales que intervienen como modelo, aprendizaje vicario ahí a tope, cooperación, respeto y responsabilidad en el quehacer. Los instrumentos de evaluación, utilizamos los propios de la unidad, que son el sistema de recogida de información para los datos epidemiológicos de la Comunidad Valenciana, la historia clínica, el análisis funcional de la conducta de consumo. Utilizamos la entrevista neuropsiquiátrica para diagnosticar abuso o dependencia, aunque ahora habrá que pensar en algún otro instrumento, porque estos conceptos ya no están en boga. Hablaremos solo de trastornos adictivos o adicciones leves, moderadas o graves. Pasamos la escala de impulsividad de Barratz, porque sabemos que los consumidores de drogas en general tienen unos rasgos de impulsividad mayores que la población en general. Pasamos el cuestionario que validó el Plan Nacional sobre Drogas, el CAST, y la escala de autoconcepto de Vieps. Y luego otros instrumentos específicos que pueden ser necesarios. Bueno, de todo este trabajo clínico, pues hicimos unas humildes aportaciones a unas jornadas en el 2013, y también la intervención temprana en adolescentes consumidores, también presentamos un póster. Bueno, objetivo de la acogida y en las fases iniciales de la intervención. Básicamente, establecer un buen rapport para poder construir el compromiso. Básicamente, ser acogedor, afectivo, no juzgar, realmente prestar atención y mostrar preocupación real por lo que le pasa al joven. Y nosotros, frente un poco a cómo lo hace Proyecto Hombre, con todo el respeto hacia su procedimiento, es el acercamiento desde la perspectiva de la reducción de daños. Consolidar la alianza terapéutica duradera entre el paciente, el profesional y los familiares. Esto es también complicado. Bueno, todos lo sabemos. Los objetivos tienen que ser a largo plazo, y a lo largo del tratamiento tenemos que intentar que sean realistas, individualizarlos, tienen que estar consensuados a ser posible. No podemos imponer, porque eso produce reactancia psicológica. En casos de no adhesión, que tenemos muchos, hay que flexibilizar los objetivos, hay que intensificar el apoyo, porque eso son en realidad las políticas de reducción de daños, hay que reforzar los logros por pequeños que sean, y hemos hablado poco de este constructo psicológico sobre el tema de la autoeficacia, que creo que es un tema que tendríamos que incidir más los psicólogos en este aspecto, y aumentar los refuerzos materiales. Si tuviéramos financiación, probablemente podríamos hacer programas de refuerzo comunitario que serían interesantes, sobre todo para los adolescentes,
pero bueno, tenemos lo que tenemos y ya está. ¿Qué hacemos? A nivel conductual, los terapeutas, ¿qué hacemos? Premiamos la asistencia, la puntualidad, la participación, el número de sesiones a las que acuden, la honestidad, los días de no consumo, en esa corriente nos movemos o así estamos trabajando. La intervención grupal, imprescindible, totalmente necesaria, no puede sustituir a la intervención individual, pero es necesario aplicarla con menores por muchas razones. La influencia de los iguales en la construcción de la identidad, la vinculación al grupo facilita la adhesión, ejerce una presión positiva, sobre todo, es una modalidad segura y efectiva también para jóvenes con un trastorno dual, porque eso había ahí un poco sus controversias. Y siempre las intervenciones grupales deben de integrar 3 tipos de componentes. Siempre hay que hacer psicoeducación sobre la adicción y sobre la recuperación. Que he perdido el hilo. Componente psicoeducativo, motivacionales y psicoterapéuticos. Ejemplo de una sesión grupal: hay que reforzar sistemáticamente la asistencia, especialmente si no desean venir. Si vienen sin ganas, hay que expresar ahí el refuerzo de una manera contingente a esa situación. Y es muy importante, esto es cada maestrico tiene su librico, creo que hay que nombrarlos por su nombre para visibilizarlos. Esto es una cosa que yo le enseño siempre a mis estudiantes. Bueno, yo había traído algunos ejemplos de sesiones de cómo lo hacemos. Tenemos una sesión, ¿voy ya? Vale, perfecto. Habilidades de recuperación temprana, que un poco explicamos cómo se puede parar el ciclo de consumo. No estamos diciendo que lo paren, pero sí explicamos que el ciclo de consumo se puede parar. A esto nosotros lo denominamos habilidades de recuperación temprana y las vamos haciendo en bucle a cada poco. Bueno, había traído la voz de los chicos, pero no lo voy ahora a pasar. Simplemente algunas consideraciones respecto al tema de la intervención con jóvenes. Exige una atención intensiva y específica. Nuestro objetivo es intentar frenar el deterioro del desarrollo cerebral y reducir la patología psiquiátrica. La detección y actuación tempranas en casos de patología dual va a permitir a ese lóbulo prefrontal en pleno desarrollo tomar decisiones sensatas y controlar los impulsos en la vida adulta. Y luego simplemente decir de la intervención psicológica con familias que hemos creado un espacio terapéutico y tiene 2 áreas: información, formación, apoyo y acompañamiento, y luego compartir estrategias y entrenamiento en competencias parentales. Esto es lo que hacemos con los padres. Todas las fortalezas que tienen, potenciarlas y enseñarles cómo hay que educar. Ellos quieren mucho a sus hijos, pero a veces no saben educarles. Y entonces es tarea del psicólogo entrar en ese. Bueno, esto es un modelo también de sesión grupal, los temas más prevalentes, una estructura tipo de familia, de terapia familiar, pues por ejemplo sería identificar mi estilo educativo. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de los grupos de discusión y del debate socrático. Características principales de la intervención: enfoque psicoeducativo, estilo motivacional, sesiones simultáneas consumidores y familias, y muy importante para todo el equipo de la UCA. Hay que divulgar la ciencia y hay que acercar la ciencia a las personas que padecen los trastornos. Y los padres también dicen algunas cosas, y nosotros decimos que el apoyo a las familias durante este proceso de recuperación de sus hijos resulta necesario para poder operar cambios en todos los miembros del sistema familiar. Por otro lado, muy importante también frenar toda la escalada de violencia cada vez mayor intrafamiliar. Y básicamente yo creo que puedo terminar, pero quiero terminar con esto. Esto es una falla de especial. Yo vengo de Valencia y es una falla, le dieron el primer premio ese año y estaba dedicada a la movida valenciana, a la noche valenciana. Esto es el 2007, o sea que hace 10 años ya está en las fallas culturalmente interiorizado el consumo, y esto también denota una baja percepción de riesgo acerca del consumo. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Carmina. Has hecho un gran esfuerzo de síntesis, te agradezco mucho y has estado perfectamente en los tiempos. Bien, la siguiente ponente es Pilar Lucilla Palacios. Ella trabaja en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona. Ella es psiquiatra, es también doctora en medicina. Ella forma parte del grupo que fundó y digamos dinamizó desde el principio el grupo GETEM, que es el grupo promotor un poquito de todo lo que es el trabajo de la entrevista motivacional en España, y también es profesora asociada de la Universitat Autónoma de Barcelona. Sí. Muchas gracias, Pilar. Pues como ya has sido tan correcta con el tiempo, pues tú también lo procuraré. Tienes fácil ahora. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador que me hayan invitado a venir aquí, por supuesto a la audiencia, que veo que está tan motivada, aguantando hasta el último momento en este congreso maratoniano. Y me siento muy honrada de estar aquí, y la verdad es que al principio tengo que reconocerles que me sorprendió, ¿no? Catoira, cannabis, pero luego resulta que encontré que esto de aquí es una antigua, las excavaciones arqueológicas de una antigua granja en Noruega, donde los arqueólogos han descubierto que ya los vikingos cultivaban el cáñamo. Entonces ya lo entendí todo, tema de... Pero bueno, no estoy aquí para hablarles de los vikingos, sino que estoy para comentarles sobre el uso de la entrevista motivacional en el consumo de riesgo. Por fortuna, muchos de mis compañeros que me preceden ya han comentado muchas cosas, con lo cual eso hará que mi presentación sea más breve y podamos ganar tiempo. El cannabis es algo que hoy día se está consumiendo cada vez más en Europa. España no es una excepción, está aumentando su consumo, especialmente en las poblaciones más jóvenes, y además de que se está aumentando el consumo, se está disminuyendo la percepción del riesgo. En jóvenes vemos que esto es especialmente preocupante en adolescentes, donde ya hemos visto antes que los compañeros nos están diciendo que esto es una señal de alarma. Entonces, en primer lugar, es muy importante poder definir el consumo de riesgo, porque las intervenciones motivacionales se basan mucho en poder dar un feedback adecuado al individuo, y por tanto, si nosotros sabemos qué es el consumo de riesgo y lo podemos estandarizar, la persona se ubica muy bien si está teniendo un consumo de riesgo respecto a sus pares, respecto a sus colegas de edad o por género, por sexo, y eso permite que la persona empiece a pensar. Pues bien, para medir el riesgo sabemos que tenemos dos criterios: el criterio de la frecuencia del consumo y el criterio de la cantidad. Como ustedes saben, si ya se ha repasado aquí, el criterio de la frecuencia es algo que se utiliza actualmente para la definición del riesgo, básicamente con la escala CAS, donde una puntuación igual o mayor a 4 indica que el sujeto consume cannabis con una probabilidad de riesgo alta. Pero en cualquier caso, la cantidad no está tan definida, y ahora afortunadamente se ha empezado a trabajar en ello, y aquí tengo que agradecer al equipo del Dr. Gual del Clínic de Barcelona, que me ha proporcionado estas diapositivas, donde han empezado a trabajar en la cuantificación de la UPE, la unidad de porro estándar, que después de un trabajo bastante importante, han establecido que la unidad de porro estándar es un porro, eso es 0,25 miligramos de cannabis, eso es 1 euro, y eso implica 7 miligramos del principio activo, que es el 9-delta tetrahidrocannabinol. Entonces, estos son los artículos que ya se han publicado a este respecto. Esto es importante, como digo, para poder definir muy bien la población de riesgo y para poder hacer las intervenciones necesarias y ajustadas en esta población.
Otro tema importante es que, como decía antes, la percepción del riesgo está disminuyendo. Parece que esto es como un círculo vicioso. Por un lado, tenemos un inicio del consumo en personas cada vez más jóvenes, el consumo en aumento y una percepción del riesgo en disminución. De hecho, estos son datos norteamericanos de 20 millones de estadounidenses a partir de los 12 años que usaban marihuana, menos de un 5% buscaban tratamiento. Todo esto nos hace pensar por qué está ocurriendo todo esto, ¿no? y cuáles serían los elementos que tendría, donde la entrevista motivacional podría tener su función. Pues bien, muchas personas no buscan tratamiento, no buscan ayuda, no perciben el riesgo porque no creen que el consumo sea dañino para ellas, porque experimenten pocos efectos negativos, porque su entorno social normaliza este consumo y lo apoya, porque además la controversia acerca de la legalización hace que normalice o aumente la resistencia al cambio, o porque las personas estén ambivalentes para parar el consumo, porque buscar tratamiento implica que tienen un problema con drogas y nadie efectivamente quiere tener un problema con las drogas. Entonces, todos estos elementos parece que pueden ser una oportunidad para la entrevista motivacional. De hecho, la entrevista motivacional surgió como una preparación al tratamiento. Lo que ocurre que después Bill Miller y Steve Rollins se encontraron con que más que una preparación al tratamiento era a veces un tratamiento en sí mismo, porque con una sola intervención eso generaba un cambio de conducta que se podía mantener en el tiempo. Y de hecho, desde los 20 años que lleva introducida la entrevista motivacional en España, se ha convertido en el gold estándar del tratamiento de las adicciones. Pues bien, aun sabiendo en el cannabis que el consumo de riesgo no está del todo definido, se han empezado, como hemos visto ya, algunas intervenciones usando las técnicas motivacionales y a nivel clínico es lo que estamos manejando los profesionales para ayudar a esta población a aumentar la percepción de riesgo y, por lo tanto, aumentar la probabilidad de que abandonen el consumo. Aquí me gustaría hacerles, para poder introducir un poquito lo que pueda ser la filosofía de la entrevista motivacional, 3 preguntas. Imagínense ustedes que están en la consulta y yo les preguntaría: ¿qué haces si tu paciente te dice que no le preocupa su consumo de cannabis? Podemos tener 3 respuestas. 1, le explico las consecuencias negativas. No sé, que levanten la mano los que harían esto lo primero. ¿Nadie? 1. 2, le argumento los beneficios que tendrá para su salud, entorno, etcétera, si lo deja. ¿Quién empezaría por aquí? Muy bien, gracias. Y 3, investigo qué le gusta a mi paciente del cannabis. Muy bien, perfecto. Me parece que ya muchas personas han recibido algún tipo de formación en entrevista motivacional. Esto es exactamente lo que es importante hacer cuando tenemos una persona delante que no está aparentemente preocupada por el consumo. Una de las cosas por las que funciona la entrevista motivacional es porque da una explicación a lo que se llama la reactancia psicológica. Es decir, cuando una persona ve amenazada su libertad porque le están dando un consejo que no ha pedido y no quiere, rápidamente reacciona en sentido opuesto. Lo que ocurre con la entrevista motivacional es que lo que permites es que la persona hable, se explique, comente las cosas que le gustan de su consumo para luego después poder incidir en algunos aspectos menos positivos. Entonces, ¿qué elementos tendríamos en la entrevista motivacional que no puede ser de utilidad en el abordaje de las personas con un consumo aparentemente no problemático, con un consumo de riesgo? Bueno, la entrevista motivacional, ya creo que la conocen ustedes, es un estilo de atención centrado en el paciente y basado en la colaboración para ayudar a resolver la ambivalencia del paciente a través de elicitar, de obtener los propios motivos del paciente para cambiar. Las soluciones no se imponen, porque ya hemos visto que por el principio de la reactancia psicológica, cuando imponemos algo obtenemos el efecto contrario, sino que parten del paciente y es esencial, como los compañeros antes han dicho, la vinculación y la confianza con el profesional.
si tenemos algunos ejemplos, ¿no? Si mi paciente no ve ningún problema en su consumo, no busca ninguna solución y mi objetivo será intentar que empiece a dudar, intentar generarle alguna duda. Es decir, que empiece a estar ambivalente, ¿no? Que seamos un poco como ese Pepito Grillo que le haga dudar a Milú de si sigue con el mensaje o se come el hueso. ¿Cómo generamos dudas? ¿Cómo generamos ambivalencia? Como decía antes y como hemos empezado con ese pequeño test a mano alzada, mostrando interés por las cosas buenas del consumo de mi paciente, investigando después si hay algo menos bueno para el usuario, y las palabras menos bueno es mejor utilizarlo que si hay algo malo, ofrecer con permiso feedback acerca del consumo, explorar el conocimiento del usuario acerca de los beneficios o perjuicios del cannabis, proporcionar también con permiso información y, evidentemente, como antes nos decía Carmina, dejar la puerta abierta a nuevas consultas y que el paciente vuelva a consulta, porque si no vuelve no tendremos nada que hacer. Para resolver dudas, es decir, cuando el paciente ya empieza a dudar, le tenemos que ayudar a resolver las dudas. En este caso tenemos que explorar la ambivalencia y aumentar la confianza del usuario en que puede conseguir su propósito. Y lo que utilizamos aquí básicamente es intentar resolver el balance decisional entre las ventajas del status quo y las ventajas del cambio a través de una exploración de los intereses y factores particulares del usuario a favor del consumo, las razones por las que querría dejarlo, las barreras que encontraría para abandonar el consumo y, por último, las ventajas que tendría si consigue abandonar el consumo. En cualquier caso, siempre la entrevista motivacional es una atención centrada en el paciente, donde lo básico es respetar las razones del paciente y, evidentemente, escucharlo. Nuestro compañero Gerardo Flores nos ha dado muchos datos de evidencia, como os digo, no redundaré, pero sí que me gustaría comentar algunas pequeñas cosas. Quizá una de las poblaciones de más riesgo que hay son la población de jóvenes con patología psiquiátrica, con comorbilidad psiquiátrica, y en este sentido les presentaré algunos estudios. Este es un estudio que se hizo en adolescentes con comorbilidad psiquiátrica que estaban ingresados, y se analizó a 151 adolescentes entre 13 y 17 años que se randomizaron a 2 sesiones de entrevista motivacional más tratamiento as usual versus tratamiento as usual, y se observó que el grupo de entrevista motivacional tenía una latencia mayor al consumo de sustancias tras el alta. Los adolescentes que habían sido tratados con 2 sesiones de entrevista motivacional se mantenían abstinentes después del alta 36 meses versus 11 días, abstinentes de sustancias. Entre ellas se encontraba el cannabis. Y que este consumo, sin embargo, se mantuvo, o sea, esta reducción se mantuvo los primeros 6 meses post-alta, pero después no se mantenía al cabo de los 12 meses. Sin embargo, también es muy interesante este estudio acerca de adolescentes, de jóvenes con esquizofrenia, donde la intervención no se hace en los jóvenes, sino que se hace en los padres. Este estudio se analiza a 75 pacientes con diagnóstico reciente de esquizofrenia e incluye a 97 padres que fueron formados en entrevista motivacional, frente a un grupo de padres que se les hizo psicoeducación acerca de la esquizofrenia y el cannabis. Pues se observó que el grupo motivacional tenía una menor cantidad y frecuencia de uso de cannabis y además un craving menor, sin modificar lo que era el nivel funcionamiento propio del trastorno psicótico de base. Pero quizá donde más llama la atención el uso de la entrevista motivacional es en aquellos consumidores que de entrada no buscan tratamiento, que no ven ningún problema. Estos son solo algunos ejemplos donde la entrevista motivacional ha demostrado eficacia en aquellos sujetos que no buscan tratamiento. En este primer artículo del 2004 son 200 jóvenes donde 1 hora de entrevista motivacional versus no intervención se consigue una disminución
del consumo y sobre todo una disminución del heavy use, o sea, del consumo más intenso. En este otro estudio también se encuentra una reducción con escasas diferencias, aunque es un estudio preliminar, y en este estudio del 2007, con 198 adultos, 2 sesiones de evaluación y feedback, utilizando entrevista motivacional versus control, el grupo con entrevista motivacional señala que hay un menor número de porros y menor número de días de uso. Entonces, en resumen, la entrevista motivacional, comparado con no hacer nada, va mucho mejor en aquellos que no buscan tratamiento. Pero ¿qué ocurre si comparamos la entrevista motivacional con hacer algo? Es decir, con tratamiento as usual o con grupos psicoeducativos. Este es un estudio que compara dos sesiones de entrevista motivacional frente a no hacer nada, pero también frente a un grupo de psicoeducativo donde se produce feedback y donde se utiliza el tratamiento as usual. De este estudio yo destacaría, porque no es fácil encontrar estudios que especifiquen también cómo se hacen las sesiones motivacionales. Destacaría la descripción de las sesiones de MET. MET es Motivational Enhancement Treatment, que es prácticamente lo mismo que Motivational Interviewing. En esta primera sesión el objetivo era obtener del adolescente la historia del cannabis, del uso del cannabis, y evocar la motivación al cambio, obteniendo sus propias razones para abstenerse, las preocupaciones acerca de su uso y evaluar un poco cuál era su situación. Y ya en el artículo se especifica que las herramientas que se utilizaban eran preguntas abiertas, escucha reflexiva, se intentaba desarrollar la discrepancia en el adolescente, se evaluaba la autoeficacia y al final se hacía un sumario, un resumen de la discusión con una pregunta clave que era con todo esto que hemos estado hablando hasta aquí, ¿qué piensas de tu uso del cannabis? Esta era la primera sesión, y la segunda sesión se ofrecía al adolescente un feedback con todo lo recogido en la primera sesión y se le daba una hoja impresa con todos los contenidos que se habían tratado. Pues el estudio incluía 310 adolescentes y, como decía, hay 3 grupos, ¿no? Y se hizo un seguimiento a 3 y 12 meses. Se observó que a los 3 meses disminuyó los días de uso de cannabis, el número de síntomas de dependencia y el número de síntomas de abuso, aunque no disminuyó el número de problemas ocasionados por el cannabis. Sin embargo, eso no se mantuvo a los 12 meses. También hay estudios que son negativos. Por ejemplo, este es un estudio realizado en jóvenes adultos que no han buscado tratamiento y son 226 jóvenes adultos donde se compara la entrevista motivacional, 5 sesiones con educación sanitaria. Son reclutados los jóvenes adultos por anuncios en Facebook, y los criterios de inclusión es un criterio de frecuencia, consumo de cannabis al menos una vez por semana en los últimos 3 meses o un binge drinking al mes o ambos. Evaluaba este estudio alcohol y cannabis, y los controles son al basal 3, 6, 9, 12, hay un error, y 15 meses. 5 minutos. Muchas gracias. La intervención motivacional, primero se hizo un entrenamiento al staff, 2 sesiones de 90 minutos, y la entrevista motivacional se dio en 5 sesiones entre 20 y 30 minutos. Este estudio se centró en la autorreflexión madurativa, es decir, en la primera sesión se exploraba específicamente las experiencias, los valores y las creencias del joven, y básicamente preguntándole cómo te ves a ti mismo dentro de 1 a 5 años y cómo tu conducta actual encaja como a ti te gustaría estar dentro de unos 1 a 5 años.
Como digo, este estudio no tuvo éxito, no se obtuvieron diferencias significativas en el grupo de psicoeducación. Vemos que la curva es bastante plana, y una posible explicación es que estamos hablando de adultos muy jóvenes, donde ya hemos comentado que el desarrollo cerebral, sobre todo en el aspecto de la planificación, no está todavía muy desarrollado, por lo cual esto puede ser una explicación de por qué este estudio ha resultado negativo. Este es el estudio de la Cochrane, que ya nos ha mencionado el Flores y bueno, en las anteriores ponencias, con lo cual no les redundaré. Entrevista motivacional más terapia cognitivo-conductual, sobre todo intervenciones más intensivas y sobre todo actúa en las personas más jóvenes. El estudio Candice, que también es un ejemplo clásico de la combinación CBT más MET, con una importancia de abstinencia, y la intervención motivacional no solamente se puede aplicar en un formato más tradicional de 20-30 minutos, sino que también se puede utilizar en formato breve, de tan solo 7 minutos y administrada de una forma oportunística, como por ejemplo cuando el adolescente va al médico de cabecera pues para ponerse una vacuna o para otro problema. Y en este sentido, este trabajo, hay todas estas evidencias, pero me gustaría destacarles este artículo tan reciente, también del 2017, que se hizo en atención primaria. Es un estudio con 263 pacientes de atención primaria entre 15 y 25 años, y se hizo un randomized control trial entre entrevista motivacional versus tratamiento as usual. El criterio de inclusión es que el joven fumara al menos un porro al mes durante un año, y se excluyeron diagnósticos psiquiátricos positivos o tratamientos previos por adicción. Se controló a nivel basal 3, 6 y 12 meses. Se encontró que al año la entrevista motivacional breve, recordemos que son 5 o 6 minutos de intervención, se asociaba a una disminución no significativa en el número de porros al mes en comparación con el grupo control, pero si explorábamos aquellos fumadores no diarios, es decir, aquellos fumadores de menor intensidad de consumo y aparentemente menos preocupados, se obtuvo que la entrevista motivacional breve reducía al cabo del año el número de porros de manera muy significativa. Y que, sobre todo, en usuarios menores de 18 años, la entrevista motivacional breve redujo también, por grupo de edad, la cantidad de porros. Por tanto, ya para concluir, el consumo de cannabis se observa en edades cada vez más jóvenes. Es imprescindible definir los criterios de riesgo en base no solamente a frecuencia, sino también a cantidad, para poder ofrecer un feedback. La prevención es una tarea clave, por lo tanto, dado que muchos consumidores no buscan tratamiento, un abordaje motivacional puede ayudar a aumentar la percepción de riesgo. Existe evidencia suficiente de la eficacia de entrevista motivacional, incluso en formato breve, en población juvenil, en disminuir el consumo de cannabis, y no obstante son precisos más estudios que incluyan criterios de riesgo estandarizados por tipos de población e intervenciones más intensivas en pacientes con consumo más severo. Y muchas gracias por su atención. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Carmina. Os habéis ajustado perfectamente al tiempo. Era un esfuerzo importante y que hemos hecho. No sé si Manolo nos da permiso para una preguntita. Creo que un par de preguntitas. Allá al fondo hay una. ¿Alguien más? Para que los tengamos. Ahí hay otra. ¿De acuerdo? Preséntese brevemente y simplemente Hola, buenas tardes. Enhorabuena por las ponencias, muy interesantes. Solo querría preguntar si podría abundar un poquitín en el concepto de unidad de porro estándar. ¿Cuál puede ser su aplicación en investigación y bueno, cómo se ha llegado a esta unidad o cómo se está desarrollando esta unidad?
Bueno, la verdad es que es un tema muy interesante. Yo no he llevado a cabo la investigación. Esto ha sido de un proceso del equipo, como digo, del Hospital Clínico, que ya han publicado además tanto el ensayo piloto como el artículo donde definen de Standard Joint Unit, y se llevó a cabo una recogida de muestras, creo que eran unas 365 muestras en diferentes colectivos, en universitarios, en pacientes de centros de atención y seguimiento a drogodependencias, en centros de salud mental. Se analizaron todas esas muestras, se hicieron encuestas a los usuarios, se les pasó el CAST, también se hizo una encuesta sociodemográfica acerca cuando compraban cannabis, cuánto gastaban, y se hizo todas las muestras fueron analizadas para ver cuáles eran los principios activos que tenían esas muestras. Y bueno, es todo un proceso. Yo he puesto únicamente el resumen. Y un poco lo que se llegó a la conclusión es que esta unidad porque el objetivo de esta idea es que a veces los pacientes, cuando estás en la clínica, te dicen que consumen 2 porros o te dicen que se gastan 20 euros o no sabes muy bien efectivamente qué es la cantidad que están fumando, y por eso se intentó estandarizar de la manera análoga como se hizo la unidad de bebida estándar. Y en principio ahora lo que se está trabajando es un poco en establecer cuántas unidades de porro estándar establecen el riesgo e intentar establecer diferentes poblaciones. Pero bueno, no soy yo la persona que ha hecho las investigaciones. No sé si te estoy contestando a lo que me estás preguntando. Sí, quería saber un poquito cuál es la utilidad. La utilidad básicamente es porque nos puede ayudar. Yo, por ejemplo, a nivel clínico, yo como clínico, cuando tengo un paciente delante que tiene un consumo de riesgo de alcohol por encima de las 6 unidades de bebida estándar, que es de un binge drinking, o pasa el consumo de riesgo para hombre o para mujer, ese valor que yo le doy a mi paciente es básico, porque la persona se siente identificada si está dentro de la norma o no. Entonces, yo creo que tiene un valor para tipificar poblaciones de riesgo, para poder saber efectivamente qué riesgo se atribuye a cada cantidad, y también a nivel clínico, para ayudarnos a los clínicos a poder decir a nuestro paciente, mire, como los niveles de colesterol, a partir de aquí usted tiene riesgo cardiovascular o no. Para mí como clínica esa es mi principal preocupación. Sí, yo añadiría que también tiene una utilidad desde un punto de vista de salud pública, desde un punto de vista de epidemiología, el estandarizar unidades de este estilo. ¿Querías decir algo, Carmina? No, que cuando ha hablado, quería decir que cuando ha hablado Pilar Lusilla y he visto en la diapositiva la unidad de porro estándar, me ha parecido muy práctico para poder cuantificar la cantidad que nuestros pacientes verbalizan que toman. Me ha parecido una idea excelente. Ahí tenemos otra pregunta. Hola, buenas. Yo soy Tania, soy del Proyecto Hombre León, y quería hacer un comentario a raíz de un comentario de Carmina, porque igual da lugar a errores en esto. Como comentaba Iria, somos 27 centros de Proyecto Hombre, entonces en cada uno hay diferencias, aunque la filosofía sea la misma. Y en el tema de abstinencia depende un poco del centro, ¿vale? Por ejemplo, en Castilla y León uno de los objetivos no es la abstinencia en los programas de o de jóvenes, era simplemente aclarar por si acaso se generalizaba o parecía que todos lo hacíamos en la misma forma. He oído absolutamente. No sé si me habéis oído bien. Se te oye mal. Yo tengo mis problemas y mis vale. con la audiometría, pero a ver, lo intento. Creo que se te oye mal. Que era simplemente una aclaración, porque como Iria comentaba, explicó el programa de Galicia, de jóvenes de Proyecto Hombre Galicia, y ella marcaba el tema del objetivo de la abstinencia, simplemente para aclarar que depende del centro de Proyecto Hombre, aunque la filosofía, la base es la misma, que en cada centro trabajamos con diferentes programas, y que, por ejemplo, en Castilla y León los programas de prevención no marcamos como objetivo principal el tema de la abstinencia. Era simplemente aclarar ese tema. Yo he seguido sin oír nada. Siga sin entenderme.
Bien, bueno, es un comentario que va en la línea de un poco de aclarar. Ahí detrás hay otra y creo que sería la última para poder dejar paso a la clausura, ¿no? Bueno, es al fondo, ¿eh? Al fondo. Es al fondo de todo. Ah, bueno, hay dos. Vale. Si son muy cortitas y fáciles. E sobre todo fáciles. Sí. Hola, o meu nome é Xaquín, eu traballo nunha asociación que está no norte de Galicia, traballo nunha comunidade terapéutica, desenvolvemos un programa de reducción de riscos en festivales, en espacios de lecer, de ocio, para que se entenda, ¿no? Entonces aí facemos análisis de sustancias, cuantitativos, semicualitativos e demais, e damos información, entre outras sustancias, do cannabis. E entonces estaba mirando ahora unha estadística e a percepción de risco, non sei se é que está errado ou que os nosos datos están errados, pero digamos que demandan a información de cannabis casi ao mismo nivel que de cocaína, ou superando a cocaína, o MDMA e algunha outra sustancia. Entonces, a pregunta ou a reflexión non solamente vai para a xente da mesa, sino tamén para outros poñentes, se é que non se aborda, digamos, ou non se facilita dunha maneira axeitada esa información, non? Decir, de que igual sí que sempre damos a parte mala e non consideramos que esa persona está consumindo porque lle presta, non? Entonces, si queremos reducir ese consumo ou orientalo para que sea máis saudable, pois igual temos que cambiar a nosa metodoloxía, a nosa pedagogía de intervención con esa xente. Gracias. No sé si lo he entendido muy bien. ¿Entendiste? Sí. A ver, si te entendemos bien... ¿Por qué no te levantas y te acercas un poco? Es que el problema es que no sinceramente os oímos mal desde aquí, ¿eh? Lo siento mucho. Y con esto terminaríamos también ya. Aquí, ven. Acércate un poquito más y así seguro que te pillamos. Bueno, me dice que vos lo diga en español. Como yo dice en galego, pues veña, ahora vai. Digamos, nosotros traballamos, eso me entendiche. Sí. No, todo esto sí. Centra un poquito el comentario que quieres un pouco de la mesa. Pues que, desde o noso punto de vista, non hai unha percepción de risco, o sea, sí que hai unha percepción de risco sobre o consumo de cannabis, polo menos nese espacio, porque a información que nos demandan sobre esa sustancia é bastante elevada. Entonces, o que digo eu é unha reflexión de si realmente non estamos transmitindo os riscos a esas personas, ou simplemente nos estamos centrando nos riscos e non considerar pues, que lles gusta consumir e que poden chegar a desenvolver un consumo responsable. Claro. Deixar de ser tan moralistas, paternalistas e deixar decidir a xente pues, sobre o seu consumo. Vale. ¿Entendido? Sí. Sin entrar en cuestiones de legalizar o no legalizar. No sé si me explico. A mí me parece muy coherente lo que dices. Yo creo que cuando se le pregunta a las personas libremente acerca de su consumo, es más probable que te diga o que ya conozcan que el consumo puede tener algunos elementos perjudiciales, que más que si vas directamente a decirle lo malo que es el cannabis para ellos. Por lo que tú me estás comentando, esto es una información que tú obtienes en una manera libre, sin intentar hacer apología, ¿no? Sí, claro. Y de xeito, pues, de que veñen a repetir que nos agradecen ese tipo de información y na manera que abordamos, porque dicen, non son los pesados de las drogas que nos vienen a rayar para que non consumamos. Entonces, contribuimos a que se achegue moita máis xente e os resultados que obtemos entendemos que son moito máis positivos que, por exemplo, os que se fan noutros contextos ou de outras maneiras que se presentaron aquí para abordar. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Cuando tú muestras interés por la conducta de alguien, sea o no problemática, es mucho más posible que la propia persona de forma espontánea te diga, bueno, pues sí, pero esto yo ya sé que, o a veces he leído que esto quizá no es tan bueno. Yo creo que es básico, es decir, cuando tú estás teniendo una actitud muy paternalista diciendo al otro lo que tiene que hacer, seguramente en las campañas hay que pensar... Pues creo que algo que se abordó bastante en este congreso, esa postura paternalista y un poco moralista, me parece. Sí. O sea, vamos a tener pasos al final, ¿eh? Vale.
Non era solamente para os poñentes a pregunta, era unha reflexión xeral para... Bueno, gracias, muchas gracias. Lo vamos a dejar aquí, creo que es bueno que podamos dar paso. Muchísimas gracias. Como dicen los ingleses, patient space, porque yo creo que vale la pena haber esperado. Creo que hemos disfrutado de 2 grandes conferencias y hemos centrado muy bien el tema. Muchas gracias.